Buenas noches con todos, mi nombre es Diego Herrera, curso el quinto nivel de la carrera de Tecnología Superior en Electricidad. Asignaturas son equipos neumáticos. En esta ocasión voy a presentar el diseño de un sistema neumático de un taller automotriz. La introducción. El objetivo principal es calcular y dimensionar el compresor adecuado por medio de fórmulas para obtener el caudal máximo y de este modo seleccionar el compresor eficiente, evitando daños o fallas de factura. El primer paso es calcular el consumo de equipos del taller mecánico. Como pueden observar, tenemos una tablita de cálculo de caudal que está conformada por la cantidad de equipos, las herramientas del taller, el consumo de cada equipo, el factor de uso, el factor de simultaneidad y el caudal. Para revisar el porcentaje del factor de uso nos basamos en una tabla que nos brinda la marca Festo, que nos dice que un dispositivo neumático de consumo, en este caso una taladradora, consume un factor de uso de 30%. La duración de la conexión a la red. También tenemos las lijadoras, martillos, mortero, moledora, pistola neumática, máquina para alimentar piezas. Así que nos basamos en esa tabla para revisar el factor de uso. De este mismo modo, el factor de simultaneidad que encontramos aquí en esta tablita, que quiere decir que el número de dispositivos neumáticos de consumo. Si tiene un dispositivo, el factor de simultaneidad sería 1. Si tiene 2 sería 0,94, 3, 0,89 y así sucesivamente. Y para realizar el caudal total tendríamos que hacer la multiplicación del consumo en litros sobre segundos por el 10% del factor de uso, multiplicado asimismo por el factor de simultaneidad, que nos daría 11,28. De este mismo modo también los otros equipos, como por ejemplo el taladro neumático, los lavadores de carros, pistola para pintura a soplete, aspiradora de aceite, pistola engrasadora, elevadora neumática de 0.5 a 5 toneladas. Así que tenemos aquí el caudal de consumo total en litros sobre segundos, nos da 212,14. El caudal corregido en litros sobre segundos nos da 564,29. El caudal corregido en milímetros cúbicos sobre minutos nos da 12,73. Y el caudal corregido en milímetros cúbicos sobre hora nos da 763,70. Luego procedemos al cálculo de tuberías. Para ello nos pide en la primera renglón la longitud de tubería, que en este caso nos brindan los datos al ejercicio, que dice que tenemos una tubería, la longitud de tuberías a usarse es de 125 metros. El caudal en milímetros cúbicos sobre hora es de 763,70. Tendríamos que seleccionar los puntos, en este caso desde el 125, que nos daría más o menos por esta línea. Con el caudal que es de 763,70, que nos daría por esta línea de aquí. Tendría que cruzar esta hasta el eje 1. Luego procedemos a revisar la presión de trabajo del equipo. Máximo en este caso sería de 10 bares, que nos da por esta línea de aquí, la línea amarilla. Consecuente a eso tenemos que verificar la caída de presión, que es de 0,1 bares. Luego de realizar las uniones entre coordenadas, entre puntos,
tendríamos que, para revisar el cálculo de la tubería, tendríamos que unir el eje 1 con el eje 2. En este caso, luego de la unión de los ejes, nos daría un valor de 62 milímetros. Procedemos a revisar el cálculo de pérdidas del aire del sistema. Bueno, antes de eso hemos realizado lo que es el diseño en AutoCAD de los 11 equipos que va a tener este taller, con sus respectivos codos de 90 grados, con sus respectivas T's, con sus reducciones y con sus válvulas esféricas. Siempre en cada salida del equipo tendría una válvula. De este mismo modo, aquí tenemos el compresor que distribuye todo el aire a todo el sistema. Cálculo de pérdidas de aire. Para realizar esto teníamos que basarnos en la cantidad de elementos que tiene el sistema. Como antes les mencioné, estaba conformado por válvulas esféricas, que son 12, reductores, que son 11, son también 12 codos, 12 piezas en T y 8 codos de 90 grados. Estos datos nosotros nos basamos en la tabla de cálculo de pérdidas de aire, que quiere decir que para nuestra tubería, como sobrepasa las 100 milímetros, nos basamos en esta tabla. El último valor es de 1,30 para válvulas esféricas. Procedemos a colocar el valor acá. De este mismo modo, los reductores tenemos acá es de 2,5. Tenemos acá las piezas en T, que son de 10 milímetros, los codos de 90 grados, que son de 6,50 milímetros. Luego de esto procedemos a realizar la multiplicación de los milímetros entre la cantidad de elementos del sistema, que nos daría de 15,60, y así, del mismo modo, los siguientes elementos. La sumatoria total nos daría de 215,10 pérdida de aire. Luego de haber obtenido ese resultado, procedemos a calcular la longitud corregida de la tubería. Nos basamos en esta fórmula, que quiere decir que debemos de colocar la longitud de la tubería del primer valor asignado, que es 125, más el LP, que es la longitud de pérdida del aire, que nos daría de 215,10. Se ve reflejado aquí también. La sumatoria total nos da 340,1 milímetros. Luego de sacar este valor, procedemos a corregir el valor mediante la tabla. Son 340,1 milímetros, que nos daría más o menos por este lugar de aquí, por este lugar de aquí, 340. El caudal en milímetros cúbicos es el mismo, así que cruza por esta misma línea, que nos daría en el 763,70. Procedemos con la línea continua hasta que nos cruce con el eje 1. De este mismo modo tendríamos que realizar el cruce con el eje 2. Tendríamos aquí los 10 bares, el 0,1. Luego de los cruces nos daría más o menos
un valor de 79 milímetros. Ya sería el valor exacto de la tubería que debemos de acogernos. Luego procedemos a seleccionar el compresor. Procedemos a seleccionar a través de una tabla de datos que nos brinda la marca Vogue. Luego de realizar la búsqueda, verificamos que tenemos un valor similar entre 12,73 y 14,25. Este compresor nos brinda lo que son 10 bares, lo que nosotros necesitábamos, y los 14,25, que es el valor más cercano a 12,73. Así que seleccionamos el compresor, el fabricante es Vogue, el tipo de serie es S1253, la presión es de 10 bares y el volumen de suministro efectivo en milímetros cúbicos sobre minutos es de 14,25. Determinación del depósito de aire. Procedemos a determinar el valor, que en este caso nos pide en milímetros cúbicos sobre minutos, que serían 12,73. Esto tenemos en las tablitas que ya habíamos realizado. Se encuentra aquí en caudal corregido de milímetros cúbicos sobre minutos. Tiene que realizarse el cruce con la pérdida de presión admisible, que es de 0,1. Es un valor estándar de 0,1. De este mismo modo nos basamos en el porcentaje, en el número 15, que es el consumo en horas de los equipos. Luego de realizar las uniones entre puntos, que nos daría más o menos por aquí, nos daría un valor cercano a 125 milímetros cúbicos. Luego procedemos a transformarlo en litros, que nos daría un valor total de 125 mil litros para el depósito de aire. Conclusión: la selección del compresor de aire ha realizado un proceso de recolección y cálculo de datos con la finalidad de garantizar un buen rendimiento y así evitar daños con el pasar del tiempo del uso. Se ha seleccionado el compresor según los datos que se adapten a las necesidades del equipo, dando como resultado un buen rendimiento, seguridad y la prolongación de la vida útil del equipo. Gracias.